La ficha terminológica es un documento con una forma de fácil acceso, con información que permite identificar un término asociado a un contenido conceptual suficiente en una determinada especialidad y debidamente avalado por una fuente fidedigna. En este caso vamos a trabajar con la ficha terminológica elaborada por GITEL, el Grupo de Investigación en Terminología de la Facultad de Lenguas. Es una ficha en una planilla Excel de fácil acceso, fácil recupero de la información. Los campos de esta ficha son los siguientes. El campo 1 es el campo que establece automáticamente el sistema. El campo 2, que es el campo temático, el área temática general, en este caso es el de ciencia ecológica. El subcampo, que se deriva del campo principal, en este caso ecología general. El término biosfera, que es un término que hemos ya trabajado en la unidad 1, donde vimos los distintos tipos de contextos y la identificación de las unidades terminológicas. Este término constituye la entrada de la ficha y esta unidad terminológica debe ser presentada en una forma léxica básica sin mayúsculas al comienzo. Si el término es sustantivo, debe aparecer en singular, salvo si el plural tiene un significado terminológico. Si es verbo en infinitivo y si es adjetivo en masculino singular. El siguiente campo es el tipo de unidad terminológica, en este caso biosfera es compleja. Ya hemos visto en los apuntes que existen 3 tipos de unidades terminológicas: simples, complejas y polilexemáticas. La fuente del término es una referencia bibliográfica del texto citado para respaldar la unidad terminológica y su contexto. Esta información debe aparecer en forma de acrónimo que se pueda leer, es decir, debe contener vocales. El siguiente campo es la definición del término, la definición terminológica que hemos extraído del mismo texto. Y esta definición terminológica debe dar una imagen mental de un concepto, una imagen del concepto que permita su identificación basándose en sus rasgos esenciales. Esta definición terminológica, que lee parte de la corteza terrestre en la cual se desarrolla o es posible la vida desde determinada altura de la atmósfera hasta el fondo de los océanos, contiene los rasgos esenciales que nos permiten identificar el término biosfera. El siguiente campo es la fuente de la definición. Como ven, es el mismo acrónimo, ya que la definición fue extraída del mismo texto donde aparece el término. Luego sigue el contexto. El contexto es la cita extraída de la fuente en la que figura la unidad terminológica como entrada o definición. En este caso es simplemente una entrada del mismo texto, por lo que van a ver que la fuente del contexto sigue siendo la misma que las anteriores fuentes. A continuación siguen las observaciones. Las observaciones, aquí ustedes pueden colocar en este campo cualquier información que consideren relevante. En este caso nosotros hemos ubicado el sitio de donde extrajimos el texto. Ustedes pueden colocar sinónimos, antónimos y toda otra información que los pueda ayudar a la hora de consultar la ficha para extraer la información relevante. El siguiente campo es el autor, en este caso MB, Marta Baduy, quien confecciona la ficha. El campo de actualización es la fecha en la que se confecciona la ficha, y el de revisión, que es este campo va a producir otra fecha si nosotros modificamos los datos que contiene esta ficha actual. Y lo que sigue a continuación es la ficha bilingüe, es decir, aparecen los datos de la equivalencia o correspondencia en el idioma de llegada. En este caso, el término que sería la traducción de biosfera es biosphere en inglés. El campo es el mismo, ecología. La relación con el término de origen es el de equivalencia, ya que corresponden los mismos conceptos en los dos idiomas. El tipo de unidad terminológica es compleja. La fuente del término es esta, un acrónimo que se puede leer, de donde extrajimos el término. Y en la ficha bilingüe no aparece la definición, sino que simplemente
colocamos el contexto donde hemos ubicado Biosphere, como lo ven aquí. Ahí. Y en este tipo de ficha no aparece la definición, sino que aparece el contexto, es decir, el texto, la cita, en donde aparece el término Biosphere. Nuevamente, aquí tenemos la fuente del contexto, que es esta. En las observaciones, la página de donde extrajimos el texto, nuevamente el autor de la ficha y la fecha en la que confeccionamos esta ficha bilingüe, que corresponde a la misma de la monolingüe.